Qué bueno tenerlos nuevamente en esta penúltima sesión de nuestro certificado, ¿verdad? Qué rápido se nos ha ido el tiempo, pero bueno, así es esto. Siempre hay rapidez en las cosas actuales, así que un placer nuevamente, bienvenidos y estamos eh, contentos pues de tener nuestra clase del día de hoy. Bueno, consulto, ¿alguien se acuerda un poco de lo que platicamos la semana pasada? A ver. Jenny, ¿se acuerda algo de lo que platicamos la semana pasada? A ver, Sí, buenas noches. buenas noches. A ver, Buenas de qué se noches. acuerda? Hablamos de cómo estábamos preparados a nivel de recursos humanos en las empresas, de Ok, los problemas de recursos humanos, ujú, ok, muy bien, de excelente. las gestiones estratégicas en recursos humanos. Así es. Bueno, muchas gracias, Jenny. Miren, muy importante y justo hoy en la tarde eh, que venía conduciendo, venía pensando en eso precisamente. Recordemos de que lo que estamos platicando, estimados, se aplica desde la empresa más pequeña, mediana, grande, no importa el tamaño de la empresa. Lo que estamos platicando se aplica a cualquier empresa, y por alguna razón siempre hay problemas, ¿verdad? En las empresas siempre hay problemas. ¿Por qué? Porque existe el factor humano. Suena raro, ¿verdad? Como que los humanos fuéramos el problema. Pero recuerden de que esas diferencias que tenemos, las diferencias que tenemos nos hacen que seamos diferentes, valga la redundancia, que pensemos diferente, que tengamos una línea de vida diferente y esas cosas eh, obviamente hacen climas buenos y climas malos. Por eso insisto, siempre deben de pensar de que esto que estamos platicando se aplica a cualquier tipo de empresa, ¿verdad? A ver, ¿qué más, licenciada Karina? ¿Qué más se acuerda de lo que platicamos la semana pasada? A ver, si se acuerda un poquito. Hablamos de las dificultades que teníamos en recursos humanos, ¿Eh? hablamos de las capacidades que podían tener los gerentes de talento humano, Sí, de la planificación. así es. Excelente, licenciada. Y algo que es importante, miren, dentro de ese pensamiento que venía yo teniendo hoy en la tarde, me acordé del libro que les envié, ¿verdad? Que sí se los recomiendo, ese libro del jefe que no tenía posición. En las empresas siempre, no sé si se han fijado, siempre hay empleados buenos y malos. Eh, y muchas veces, eh, mucha gente o los jefes, los dueños, inclusive la gente de recursos humanos, pierde fe en esos empleados malos. Yo siempre, mi política en eso le llamo la política de los tres strikes. ¿Qué es eso? Si se fijan, si se acuerdan del béisbol, el béisbol tiene para que alguien lo punchen, hay tres strikes. Entonces, porque todos, estimados, estoy más que seguro, siempre vamos a pensar que necesitamos tener tres strikes en un trabajo. No es que a la primera, porque cometimos un error o hicimos algo malo, ya nos despiden y que no nos dijeron nada, no nos dieron retroalimentación. Siempre es importante pensar que podemos dar retroalimentación a alguien. Entonces, un empleado malo o un empleado con mala actitud, la pregunta que nos deberíamos de hacer, ¿por qué ese empleado tiene mala actitud? Esa es la pregunta que deberíamos de hacernos. ¿Por qué ese empleado tiene mala actitud? Ya sea porque tiene problemas personales, ya sea porque ha tenido un mal liderazgo, ya sea porque la persona tiene conflictos internos con otros compañeros, porque tiene malas o pésimas relaciones interpersonales. O sea, todos somos un mundo, todos somos una isla donde cada historia es diferente. Como decía mi abuela, solo la cuchara sabe el mal de la olla. Entonces, muchas veces
en las empresas, a veces los jefes, a veces las personas que tienen un rol de liderazgo, se cansan muy rápido de las personas y dicen, no, 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 yo no estoy para lidiar con ni tengo tiempo para lidiar con mis problemas, pero puedo estar lidiando con los problemas de los demás. Y eso hace, lastimosamente, que el cúmulo de todo eso se conviertan en climas tóxicos, ¿verdad? Y lastimosamente esa es una de las situaciones que realmente no generan bien para la empresa. Y se ven en los resultados, se ven en la pérdida de clientes, se ve en los malos climas laborales, en los resultados de los KPI de recursos humanos, mucho ausentismo, mucha rotación, inclusive muchos accidentes. Entonces, todas esas cosas no traen bien a la empresa. Por eso es que es importante siempre hacer estos análisis de qué tipo de capacitaciones, en algún instante vamos a platicar eso, eh, le podemos dar a nuestra gente. No solo es el feeling, yo creo que esta gente necesita esto, sino que cosas que impacten realmente en la gente. Entonces, esas más o menos lo que hemos ido platicando. No sé si alguien más quisiera sumar a lo que platicamos un poquito la semana pasada. Entonces, perdón, antes de que alguien opine, insisto, lean, o si no, o si ya lo empezaron a leer, qué bueno, y si no, pues sí los invito a que lean el libro que les mandé y compártanselo a otros, compártanselo a esos compañeros de trabajo que ustedes crean de que están fallando en su actitud o amigos, colegas que crean que lo necesitan. Es importante, estimado, importante que nos esforcemos por los demás, por lo menos en esa parte seamos humanos, como dicen, ¿verdad? No sé si alguien más quisiera sumar a lo que platicamos la semana pasada, algún comentario, alguna idea. No sé, Delmi, quería sumar algo ahí de lo que platicamos la semana pasada. Está Delmi por ahí. Si no Delmi, es Celeste. Cualquiera de las dos. A ver, a ver, Delmi o Ah, Celeste. buenas Celeste. noches, Master. Pues hablamos, ¿verdad?, de los procesos, de los procesos que se llevan a cabo dentro de los recursos humanos, de las características también del gerente. Ok. Ajá, hablamos, pues también, bueno, eran un montón de preguntas, ¿verdad? Claro, Entonces, pero, pero a sí, cada uno le hicimos preguntas. Ahí sí, los agarré en curva algunos. sí, sí, nos pusimos así que a trabajar fuerte, ¿verdad? La cabeza. Y pues sí, identificamos como habilidades como liderazgo, comunicación pues efectiva, ¿verdad? Ok, No sé, muy edificar, bien. coordinar. Y pues también definir qué era la gestión del talento humano. Ok, excelente. Muy bien, perfecto. Gracias, Celeste. Sí, Eh, hicimos varias preguntas eh, de lo que habíamos hablado cosas que habíamos hablado en el certificado. Bueno, vamos a avanzar un poquito, a los demás los voy a poner a hablar un poquito más adelante. Empezamos a hablar sobre el proceso de reclutamiento y selección. Recuerdan de que la idea con esto es que tengamos claros los procesos básicos de la administración de recursos humanos a la gestión de talento humano. Hay procesos básicos como reclutamiento y selección, capacitación, compensaciones, proceso de inducción, proceso de capacitación. Todos esos son procesos básicos que se tienen que hacer en recursos humanos. Entonces empezamos a platicar un poquito del proceso de reclutamiento y selección. Y yo les decía algo, y me es importante que quede claro este tema. Yo les decía, no solo es de ver el proceso de reclutamiento y selección, sino es de verlo en todo su proceso. Es un proceso largo, realmente. El proceso de, de atracción de talento es un proceso largo porque contiene varias etapas. Contiene la etapa de reclutamiento, la de selección, la de contratación. ¿Por qué es una etapa la contratación? Porque en la contratación
ustedes dejan clara muchas cosas. Por ejemplo, en algunas empresas la contratación se lleva un día, ¿verdad? Que es parte de la inducción, digamos, pero la contratación, imagínense, es tan importante que en muchas empresas, por ejemplo, convocan al empleado el lunes para que inicie a trabajar. Ese día que inicia su inducción es el proceso de contratación. ¿Por qué? Porque esta persona ese día, como inicia su inducción, entonces lo van a poner a leer su manual el manual, el reclutamiento, perdón, el reglamento interno de trabajo, tiene que leer su contrato, ¿verdad? Cuáles son las obligaciones y derechos que va a tener. Le empiezan a hablar acerca de los valores, etcétera. Pero lo más importante en el proceso de contratación es la parte de las responsivas que firma, ¿verdad? O sea, ese día firma la responsiva de que leyó el reglamento interno, la responsiva de futuras evaluaciones médicas que le vayan a hacer, etcétera. O sea, la empresa ahí en ese día de la contratación es donde que el empleado firma todo, ¿verdad? Llena la documentación del seguro médico, si hay esos beneficios en la empresa, seguro médico, seguro de vida, etcétera. Es un día muy importante. Entonces la contratación, por eso se llama contratación estratégica, porque ahí no, ahí se queda claro todo. El empleado firma todo. No es que a los 6 meses, fíjate que se me olvidó que cuando te contratamos que firmaras esta nota. Ya el empleado a los 6 meses no quiere firmar nada. Entonces es ese día cuando se tiene que firmar todo, tiene que ya ir conociendo muchas cosas. Después viene el proceso de onboarding o inducción que le llaman, que también inicia ese primer día. La evaluación de periodo de prueba, que yo les decía en su momento es muy importante por temas legales. La ley dice que es a los 59, 60 días. Por lo menos las empresas tienen que estar haciendo la evaluación de periodo de prueba al mes, mínimo. Para algunas empresas lo hacen a los 20 días. Alguien dirá, ¿pero por qué? ¿Por qué hay que hacerlo? En primer lugar, por un tema legal. Y dos, porque obviamente a mí me interesa como recursos humanos, ojo, recuerden lo que les dije en las primeras sesiones. El 80% de las cosas que hace recursos humanos es para cuidarse las espaldas. Entonces, si recursos humanos no evalúa a ese recién empleado, ese recién ingresado, ese empleado nuevo, imagínense que a los 5 días, faltando que se vence el periodo de prueba, le dicen a recursos humanos, los jefes, fíjate que ya el fulanito que me contrataste, no me sirve, sacarlo, pero necesito al empleado que lo va a suplir mañana. ¿O cuándo se vence el periodo de prueba? El lunes. Ah, bueno, el lunes lo necesito que lo va a suplir. Se imagina. Entonces, ahí donde que recursos humanos tiene que correr y tiene que lastimosamente saltarse un montón de trancas porque va a tener que hacer el trabajo demasiado rápido. Entonces, por eso es importante que recursos humanos lleve controladito cuántos empleados tienen periodos de prueba. Hay que mandarle el formato de evaluación al jefe. Por cierto, si alguien, y se lo dije la vez pasada, si alguien necesita un formato de evaluación de prueba o formatos de recursos humanos, con gustos, yo tengo varios que he utilizado a través de la historia en mi historia de trabajo, que con gusto se los comparto, no hay ningún problema. Entonces, la importancia de la evaluación de prueba. Después viene la formación, ya el empleado lo tenemos, es un diamante en bruto, como dicen, es un talento, pero necesita formarse, necesita conocer qué pasa con la empresa. Entonces, eso es parte de la formación. Y después viene ya el plan de capacitación, ¿verdad? La persona le ingresan al plan de capacitación de acuerdo a su puesto para que tenga obviamente una evaluación de desempeño adecuada. Y ahí inicia el proceso de retención de personas. Entonces eso platicábamos, empezábamos a hablar de reclutamiento y selección. No sé, a ver, ¿quién me quiere ayudar con cuál sería la definición de reclutamiento y selección? Así con sus palabras. ¿Qué sería reclutamiento y selección? A ver, ¿quién me quiere ayudar? ¿Quién se quiere recordar lo que hablamos la semana pasada? ¿Qué sería reclutamiento y selección? Es el, pro-
Ajá. Es el proceso para seleccionar a las personas para un cargo, Ah, perfecto, muy de bien. acuerdo al perfil que está establecido en el manual de puestos. Excelente. Ahí solo, excelente, me gusta. Ahí solo tendríamos que agregarle el reclutamiento, la atracción de personal, ¿verdad? Para seleccionarlo. Proceso de atracción de personal, de gente, de people, como queramos decirlo, y para después seleccionarlo y después contratarlo según el perfil del puesto. Excelente, muy bien. Ese es reclutamiento y selección. Y recuerden lo que les decía, reclutamiento en psicología industrial o en recursos humanos se aplican muchas palabras de los militares. Entonces, reclutamiento es una de esas palabras. Eso lo hablábamos la semana pasada. ¿Y qué ventajas puede tener hacer un reclutamiento interno? Cuando hablamos de reclutamiento interno, es eh, reclutar de nuestra propia gente. O sea, y eso es muy importante, estimado. Y eso es un consejo que yo les doy. Siempre que tengan una vacante, vean primero a quién tienen dentro, ¿verdad? ¿Por qué? Porque eso estimula a la gente a decir, yo aquí voy a crecer, yo aquí hay oportunidades. La empresa crece. Si crecen los empleados, la empresa crece. Crece el know-how empresarial, la inteligencia empresarial, decía Daniel Goldman. Entonces, es muy importante, tiene muchas ventajas. Obviamente tiene ventajas y desventajas, pero veamos las ventajas. Aprovecha el mejor potencial de lo que tienen, de su gente, motiva y fomenta el desarrollo de la gente, incentiva a los trabajadores, porque es decir, bueno, los empleados se sienten que los toman en cuenta. Eh, de alguna manera, se aprovecha el know-how del empleado. Recuerden que hay empresas que capacitan a sus empleados y por ejemplo, les enseñan SAP, Visualor, todos los programas habidos y por haber. Entonces, ese know-how se debe de aprovechar, se debe de aprovechar. Entonces, esas grandes ventajas. También el costo financiero es menor porque obviamente si no se tiene al candidato dentro, tiene que buscarse fuera y ahí hay que ya sea tiempo de recursos humanos o del headhunting o de la bolsa de empleo. Entonces, ya hay un costo hora hombre, costo financiero, ¿verdad? Entonces, ahí ya es complicado, pero esas son las ventajas. Ahora veamos las desventajas. Las desventajas, por ejemplo, es que si lo traemos de fuera, eh, perdón, si solo buscamos de adentro, entonces bloqueamos nuevas ideas, gente que traiga nuevas ideas, nuevos pensamientos, nuevas formas de trabajo. Entonces bloqueamos lo que está pasando fuera. También, obviamente, se refuerza el status quo. Creo que por ahí les puse el ejemplo que en algunas empresas, especialmente en ventas, muchos empleados le hacen la vida de cuadrito a los nuevos. ¿Por qué? Porque esos nuevos son los que les van a suplir a esos empleados que no hacen el trabajo a tiempo, que obviamente no dan la mía extra, como decimos. Entonces, le enseñan todo lo malo para que obviamente fallen, para que cometan errores y le hablan mal de la empresa. Entonces, esos empleados nuevos no se pegan a la mata y obviamente siempre los viejos quedan y obviamente hay mucho, el status quo viejo es el que predomina. Entonces, ojo con eso, siempre es importante, ¿no? Mantiene casi inalterado el patrimonio humano, ¿verdad? En la actual organización no hay movimiento a lo interno, no se trae nada de fuera, hay mucha burocracia dentro de la organización, ya el empleado dice, yo hago a mi tiempo las cosas. Y como sabe que tiene cierta antigüedad y la empresa no lo va a despedir así de primas a primeras, entonces ya el empleado burocratiza las cosas y hace las cosas a su ritmo. Ahí empieza a fallar el servicio al cliente interno y el servicio al cliente externo, ¿verdad? Porque el empleado sabe de que no es que a primas y primeras lo van a despedir. Entonces hay mucha burocracia, ¿verdad? Hay mucha lentitud, hay mucha apatía de servicio, ¿verdad? Mantener y conservar la cultura organizacional existente, que muchas veces es buena, pero si esa cultura es mala, entonces este tipo de cosas la conservan, ¿verdad?
Eh, ahora bien, ahora, ¿por qué vamos a hablar el reclutamiento externo? También tiene ventajas y desventajas. Veamos las ventajas. Como lo decíamos, se atrae gente nueva, trae nuevas formas de pensar, es una bocanada de aire fresco, como dicen, se enriquece el patrimonio humano, o sea, hay diversidad, inclusión, un montón de cosas, y la gente siente de que viene gente a aportar, viene talento diferente. Aumenta el capital intelectual, porque obviamente al traer a otras personas con nuevas ideas, con nuevas destrezas, con nuevas habilidades, se aumenta el capital intelectual de la compañía. Hay una renovación de la cultura organizacional, ¿verdad? Porque viene gente a presionar. Una persona talentosa no se va a quedar de brazos cruzados, sino va a empezar a presionar al status quo viejo, ¿verdad? Entonces, eso de alguna manera genera que los otros empleados, como dicen en el pueblo, se pongan vivos. Híjole, este empleado nuevo nos va a volar el trabajo rápido. Entonces, hay una renovación, hay un incentivo en la interacción de la organización y obviamente, como dije, aumenta el capital intelectual. ¿Qué desventajas? Entonces, afecta negativamente la motivación de los empleados, porque muchos empleados dicen, no, en esta empresa solo de afuera traen jefes. A mí no me toman en cuenta, a mí no me dicen nada. Entonces se desmotiva. El empleado dice, yo no voy a crecer aquí. Los empleados, al ver que no crecen, se vuelven infieles. Suena raro, ¿verdad? Pero obviamente dice, no, yo aquí no voy a crecer. Entonces siempre está con un pie dentro de la empresa y con un pie fuera. Siempre está buscando nuevos derroteros porque siente de que no va a crecer en la compañía. Eh, y obviamente es costoso. ¿Por qué? Porque al atraer gente de fuera o hacer procesos externos, hay que traer gente de fuera y lo hacemos por medio de recursos humanos y va a gastar horas hombres. Si no, lo hacemos por medio de empresas o bolsas de empleo o agencias de colocación, que igual gasta horas hombres. Y si no, un headhunting, que obviamente también va a acarrear costos. Entonces, esas son las ventajas, desventajas de reclutamiento interno-externo. Algunas fuentes de reclutamiento. Esto ustedes ya lo saben, pero sí quería reforzarlo un poco. En la actualidad, pues obviamente las fuentes de reclutamiento que más se utilizan, pues son las redes sociales. Las redes sociales, especialmente por ejemplo, en Facebook, ustedes pueden ver un montón de páginas de gente que está en grupos de reclutamiento, bolsas de empleo. Entonces, y algunos diarios todavía, diarios impresos, pues dan la oportunidad de poner anuncios. Eso hace 3 años la prensa, por ejemplo, aquí a nivel de Honduras, la prensa, el periódico La Prensa tenía una sección que se llamaba Bolsa de Empleo, algo así, no me acuerdo, pero era una sección donde todas las empresas ponían sus anuncios y todo el mundo los lunes, porque eso se salía los lunes, todo el mundo, el que estaba desempleado, comprando la prensa. Para la prensa era muy bueno, ¿verdad? Y para los que andaban buscando empleo. Hoy día está a un clic con las redes sociales, y todo el mundo, las empresas utiliza estas fuentes para exponer sus vacantes. Inclusive hay grupos de WhatsApp, etcétera. O sea, está expedito eso. Todavía funcionan también las bolsas de empleo, las agencias de colocación. Por ahí en mis redes sociales, creo que en TikTok, hay un TikTok que dice que cuál es la diferencia entre una agencia de colocación y un headhunting. ¿Alguien sabe? Y les quiero hacer esta pregunta. ¿Alguien sabe cuál es la diferencia entre una agencia de colocación y un headhunting? ¿Alguien sabe? A ver. ¿Cuál sería la diferencia entre una agencia de colocación y un headhunting o un headhunter? ¿Alguien sabe? No, nada. Ok, bueno, rapidito, como les digo, ahí en mis redes sociales, en TikTok, creo que ahí tengo un video respecto a eso, pero rápido. Básicamente, la bolsa de empleo
le va a cobrar al candidato. Le va a cobrar al candidato, muchas veces le cobra una inscripción y después le cobra un porcentaje de su primer sueldo, ¿verdad? Entonces, eso es complicado porque después el empleado ya contratado no quiere pagarle. Entonces ahí meten en la guada al gerente de recursos humanos, le empiezan a llamar, le mandan correos, mire que nosotros le mandamos a fulanito y es que ahora no me quiere pagar. Ahí es un problema, ¿verdad? Pero es un mal necesario. A mí en lo personal, las veces que utilicé la agencia de colocación me sirvieron, pero también era un problema porque las agencias de colocación, su fin es mandar a las personas a las entrevistas, pero a veces, muchas veces, mandan las personas sin el perfil. O sea, Recursos Humanos está buscando un perito mercantil, mandan 60 candidatos. De esos 60, 45 eran bachilleres, 10 eran ingenieros industriales y así, quizás solo 3 cumplían el perfil. Entonces, Recursos Humanos se llevó toda la mañana o todo el día reclutando a esas 60 personas y quizás solo 3 tenían el perfil. La empresa les manda porque ese es el fin. La agencia de colocación, el fin es enviar a las personas a entrevistas, pero para la empresa como tal es complicado. En la actualidad hay muchas empresas que se dedican a eso, y hay más control del Ministerio del Trabajo y todo eso, y creo que han mejorado sus servicios. Pero ese es uno de los principales problemas con las agencias de colocación. Un headhunter realmente lo que va a hacer es negociar con la empresa. La empresa dice, ando buscando un gerente financiero, yo no quiero que lo haga recursos humanos, quiero que lo haga un headhunter. Entonces, la empresa negocia con esta empresa que presta este servicio y normalmente la empresa le presenta a la empresa, a la institución, 3 candidatos, ¿verdad? En los cuales esos candidatos ya están entrevistados, ya están evaluados, ya están investigados y están de acuerdo al perfil que anda buscando la empresa. Y la empresa solo programa el día que va a tener las entrevistas con estos candidatos y después se escoge. Así funciona eso. Es a grosso modo cómo funciona la agencia de colocación y un headhunting. ¿Verdad? Por ejemplo, en Honduras están empresas como Manpower, como Pricewaterhouse, están pues algunas páginas que se utilizan mucho, por ejemplo, y que son plataformas que utilizan las empresas bastante en nuestro país, como Te Coloco, ¿verdad? Que son licencias un poquito caras. En realidad, Te Coloco, por ejemplo, la última vez que supe, anda cobrando la licencia como $3,000 al año. O sea, métanle la pluma cuánta plata es al año. Eh, y eso se da en empresas que tienen bastante rotación de personal o que tienen puestos bien especializados que les cuesta conseguir. Entonces, más o menos esa es lo que hacen estas empresas. Obviamente también están las bolsas de empleo como las cámaras de comercio, parques industriales, SENAE del Ministerio del Trabajo. También las universidades la mayoría tienen bolsas de empleo de sus egresados. Los gremios, por ejemplo, hay unas personas que necesitan ingenieros. Normalmente, si son ingenieros industriales o civiles, se abocan o tienen los contactos de los colegios, del colegio de ingenieros, etcétera. Entonces, los gremios también son parte de las bolsas de empleo que ayudan a los procesos de reclutamiento. También algunas veces el de recursos humanos está tan desesperado que le toca ir a pegar, especialmente cuando quiere conseguir puestos técnicos. Por ejemplo, cuando necesita técnicos, por ejemplo, yo he visto muchos gerentes de recursos humanos que van por ejemplo, al Infop, al, al, al técnico alemán, allá en Tegucigalpa, el técnico Honduras o el Ivo Gran a poner anuncios ahí, o van a hablar con los coordinadores de las carreras que les digan quiénes fueron los alumnos excepcionales que egresaron, ¿verdad? Entonces ahí también sirven esas cosas. Eh, para puestos bien ya específicos y de alguna manera poco más con perfil un poco más alto está la famosa plataforma de LinkedIn.
en la cual los invito, si ustedes no tienen un perfil en esa plataforma, los invito, los exhorto, ¿verdad? Que abran una cuenta en esa plataforma. Eso es una plataforma muy buena en la cual es la mayoría, por no decir el 99% de las cosas son de formación, son de búsqueda de empleo. O sea, ustedes ahí no van a ver gente que pone tonteras políticas o temas medio raros, no. O sea, es gente profesional porque todo el mundo quiere verse profesional. Esa es la ventaja de la plataforma. Pero lo importante es que si alguien anda buscando empleo, pues obviamente esa plataforma les ayuda, ¿verdad? Entonces, obviamente hay una de gratis, hay una versión gratuita y también está la premium, ¿no? Entonces, está el tema también de los recomendados, que muchas veces eso dirán. Yo solo les pido que tengan mucho cuidado con la gente que le recomienda. Básicamente, el empleado que le recomienda tiene que ser un buen empleado. Esa es la única recomendación que yo les daría. Pero si el peor empleado es el que les está recomendando gente, y ese empleado que está recomendando o ese candidato que está recomendando, lo más seguro que va a ser muy parecido a él. Eh, Generalmente, las empresas en noviembre y diciembre no contratan personal. Contratan para puestos temporales, ¿verdad? Especialmente las empresas de servicio, pero la mayoría de las empresas están en cierre más bien. Están cerrando operaciones, su cierre anual. Y si ustedes ven que muchas empresas empiezan a poner un montón de vacantes, lo que están haciendo es llenando su banco de talento para el próximo año. Así de sencillo. Mucha gente se estimula que hay feria de empleo, que hay esto. Sí, hay para puestos temporales, las empresas de servicio, pero pero si ustedes ven un montón de empresas que están poniendo anuncios, lo que están haciendo es rellenando o actualizando su banco de talento para el próximo año. Pero no digo que no, no estén buscando gente, ¿verdad? Pero normalmente eso, en mi experiencia, eso es lo que pasa. Lo que les mencionaba de Tecoloco, las ferias de empleo, aquí es donde que yo les digo la importancia de que la empresa verse líder. En estas semanas, no sé si fue la semana pasada o esta semana, se entregaron los sellos fundarse de responsabilidad social empresarial. De hecho, yo soy un abanderado de que exhorto a las empresas a poder integrarse a esos sellos. Pero sé que algunas empresas que están en ese sello, bueno, mejor no opino, ¿verdad? Pero es parte de su estrategia, verse líder en el mercado, verse líder ante la gente para ser un atractivo empleador. Y así la gente dice, ah, wow, yo quiero trabajar en esa empresa, mira cómo les dieron este sello de responsabilidad empresarial y que es el mejor lugar para trabajar. Wow, yo quiero meter mi currículum ahí, pero habría que preguntar en el piso, habría que preguntar a sus empleados si realmente solo es un iceberg. Pero bueno, ese es otro tema. Entonces es importante las ferias de empleo, contacto con los coordinadores de las universidades. Miren que, por ejemplo, eh, miren qué importante, qué es lo que buscan las empresas, eh, qué pueden ofrecer las empresas. Esto es una investigación que se hizo a nivel del latinoamericano. Por ejemplo, las empresas ofrecen valores y cultura, ¿verdad? Cuando hablamos de cultura, una cultura de avanzada, una cultura organizacional en la cual el empleado se siente identificado, se sienta contento, una buena administración, cambios emocionantes que les dan nuevos puestos de trabajo, crecimiento, desarrollo, un fuerte desempeño, ¿verdad? Que se vean como una empresa líder y personas talentosas. Eso es lo que ofrecen las empresas. Ahora bien, para la gente que son buenos empleados, en primer lugar, que tenga cierta libertad y autonomía, es decir, que no estén tan amarrados a horarios y toda la cuestión. Eh, Esa es una de las cosas que los empleados actuales abogan mucho, que no tengan tantas restricciones, que no tengan un jefe policía que les esté ahí respirando en el cuello, ¿va? ¿Qué estás haciendo? Y que no sé cuánto, y eso es horrible. Muchos empleados dicen, wow. Entonces, eso es importante. Miren, el 60% de eso lo piden. También que no estar en un puesto mucho tiempo. O sea,
Los millennials, según estadísticas, a los 5 años ya quieren salir a buscar un nuevo empleo o crecer dentro de la organización a un puesto más estimulante. Esos son los cambios emocionantes, ¿no? El avance de la carrera, tanto en la parte de ellos, en crecimiento de carrera, como adentro de la organización. La relación con el jefe le da mucha importancia, por eso es el tema también del jefe colaborativo, ¿no? De ese líder colaborativo en la relación, que ya no solo es de ser ese jefe que da órdenes, sino que ese jefe que le dice, mira, ayúdame con esto, hagamos esto, logremos esto. De alguna manera ya no es yo, sino que es un nosotros. También el tema de la compensación, ¿verdad? Que el empleado dice a mayor esfuerzo, obviamente va a requerir una compensación diferenciada y según la meritocracia. El empleado actual dice, bueno, si yo trabajo más, entonces yo necesito ganar más. Y a veces ahí es donde que a veces las empresas se cometen errores como y lo que hablábamos la semana pasada, creo, que el tema de las vacaciones. Se va Juancito Maradiaga de vacaciones y al empleado de la par le dan las obligaciones de Juan, pero nada de dinero, nada de que, mira Juan, te vamos a dar un bono por cubrir mira Carlitos, te vamos a dar un bono por cubrir a Juan, nada, chamba. O se fue Juan Maradiaga, renunció, lo despidieron y esas funciones se las dan a Carlitos. De Carlitos lo primero que pregunta, bueno, pero me van a aumentar. Sí, más el trabajo. Entonces, esos errores, estimados, se pagan caro, porque al final Carlitos después está cansado, está enojado, se siente abusado y se vuelve el empleado tóxico, ¿verdad? Entonces, eso tiene que ver con esa compensación diferenciada. Compensación diferenciada. De alguna manera también la remuneración, eso depende mucho de la estrategia organizacional, cómo quieren pagar. Y por último, el tema del desarrollo personal. El empleado también quiere desarrollarse dentro de la organización y obviamente no necesariamente a veces va a querer dinero, sino que en algún instante puede requerir que le paguen buena capacitación, que lo manden al exterior a capacitarse o que le paguen la maestría o por lo menos la prima de la maestría, etcétera. O sea, el desarrollo personal también es importante. Bueno, esa era parte de reclutamiento y selección, la atracción de talento, el atraer ese grupo de gente que me permita a mí hacer una buena selección. Entre más gente, los expertos dicen que para un puesto, ¿verdad? De nivel medio, yo por lo menos tengo que tener 20 candidatos para hacer una buena selección. Pero imagínense que yo tengo un puesto de gerente financiero y solo me llegaron dos currículum y de esos dos tengo que escoger el menos malo. Entonces, ahí voy a tener problemas en ese proceso de selección. Entonces, la selección es muy importante porque necesito atraer a los mejores, necesito hacerlo de manera eficiente, tengo que tener al mejor talento y para eso tengo que seleccionarlo adecuadamente, tengo que aplicar un proceso adecuado. Tengo que encontrar a la persona que me llene el perfil, que cumpla a cabalidad el proceso, el puesto y que permita que esa persona logre dar resultados lo más rápido posible. Recuerden eso. Lo que buscamos es que el empleado dé resultados rápido. Rápido. Veamos esto. What's your management style? Passionate. Passion. And what's your biggest weakness? Being stubborn. Stubborn, I think. Okay, give me one reason why I should hire you. Because sports is my passion. I'm really passionate about football. Really like football. When you are looking for a job for an interview, teeth are brushed. If you look good, you feel good. Hi. Hello. How are you? Painting on that out. Okay, Reens. Okay. And so you liked it when we were walking hand in hand? It made me feel comfortable, yes. Oh, interesting. We'll see what happens. Yeah, well, thank you very much for your time, I suppose. Okay. Thank you very much. Yeah. All right.
Okay. Thank you. Mr. Ross, have a very nice weekend. Thank you. Sir, are you sure? I'm fine. I'll get a little water in a second. Okay, you say no? Stay away, please. If we're talking about money, how much money do you think you would like to have for the position? Last time this happened was at a disco. The disco day? Fire and passion or cold and calculated? I would say cold and calculated because... Wrong answer. Fire and passion. Other people get infected by my enthusiasm. You think I'm getting infected right now? We need to go. Come, Simon, Mr. Ross, please. Come on, we need to get going. Missing a hand here. Can you help us, please? Sir, can you help us, please? There's a fire or something. We have a gap here. Sir. This one. Hold your weight back. Okay, he's okay. Okay. Interactúan hasta las redes sociales. Imagínense un partido de la Champions. La Juve contra el Chelsea. Y en la pantalla del estadio. Bueno, de selección. Todavía estoy intentando a la gente. Le dan la bienvenida. Ok, bueno, este proceso lo hace esta multinacional Heineken. Alguien dirá, ¿qué fumada? ¿Qué es eso? Pues alguna serie de Netflix o qué. No, es un proceso de selección. Si ustedes investigan los procesos que hace Disney, por ejemplo, también son procesos diferentes. ¿Por qué? Porque lo que quieren es medir ciertas cosas. Medir el talento de estas personas, si va a llegar a aportar. Y el proceso, obviamente, es variado, disruptivo y caro, correcto, es caro. O sea, es decir, obviamente se les hace un poquito fácil en el tema de la infraestructura al ser uno de los patrocinadores de la Champions, pero el contratar bomberos, el contratar un actor que se va a tirar de un edificio, o sea, realmente es un proceso bien pensado. Tiene que estar bien pensado. Entonces, el proceso de selección es escoger al mejor candidato para el puesto. Así de sencillo. El mejor candidato es el que nosotros queremos escoger. Importante. ¿Por qué? Porque este candidato tiene que tener 4 características fundamentales. Primero, que vaya a ejecutar la tarea. Por eso le preguntaban a Simon, a la persona que escogieron, si realmente quién era, por qué quería hacer, ¿verdad? En qué se consideraba bueno. Entonces él decía que se sentía apasionado, que tenía mucha pasión por las cosas que hacía y lo demostró. Llega con el gerente de recursos humanos y ve que falta alguien para agarrar la manta en la cual el tipo se iba a tirar. El tipo corre, no lo dudó, corrió y fue a agarrar la manta. Entonces, tiene que saber ejecutar la tarea. Es las famosas habilidades duras por las cuales nos contratan. Tenemos que saber de eso, nuestras habilidades, nuestras aptitudes. También la interdependencia con otras tareas. No solo me van a contratar porque sé hacer una cosita, sino porque tengo que hacer otras cosas. Aparte de lo que hablábamos la semana pasada, nuestro sistema educativo nos dicen son individuales, pero cuando llegamos a una empresa nos dicen que somos parte de un equipo. Vamos a interdepender con otras personas.
En las empresas multinacionales y algunas empresas nacionales forman proyectos, el proyecto Génesis, el proyecto Phoenix, en el cual básicamente va a ser cambiar todas las computadoras viejas a las nuevas. Entonces meten gente de compras, meten gente de recursos humanos, meten gente de logística, meten gente de administración. Eso es interdepender con otras personas. Pero si yo soy pésimo en relaciones interpersonales, dije, no, hombre, ya Juancito no me lo manden, porque el muchacho solo problemas llega a dar. Entonces, también es parte de esos elementos que me están identificando dentro de mi proceso de selección. También interdependencia con las otras unidades organizacionales. Aparte que yo me relaciono con otros compañeros de trabajo de otras áreas, también me relaciono con otras unidades. Voy a pedir servicios a compra, voy a pedir servicios a producción, voy a pedir permiso a recursos humanos, voy a pedir ayuda a ventas. Entonces yo hago una interdependencia con otras áreas de trabajo. Cuando estas empresas, les cuento que tienen estos problemas, es cuando se aplican técnicas que nosotros los consultores hacemos, que se llaman los famosos team building o los workshops o talleres que permiten que las áreas logren una interdependencia, una sinergia, diría Stephen Covey. Entonces, es muy importante identificar esas características personales del candidato. Por eso, insisto, no solo es meter a la persona a la empresa, no solo es decir, bueno, pase papito. No, tenemos que identificar esas características, tenemos que saber cómo van a ejecutar las tareas, cómo las van a hacer, ¿verdad? Por lo menos la persona tiene que saber, si es una cajera, por ejemplo, por lo menos la persona tiene que saber manejar una computadora mínimo y sumar, o por lo menos saber usar un POS. ¿Se imaginan? No, yo soy cajera, ya tengo 3 años de experiencia y lo ponen de entrada a cobrar, ¿no? Y no sabe usar un POS y el cliente molesto porque va a pagar con tarjeta de crédito y la persona no sabía ejecutar esa pequeña tarea. ¿De quién fue el error? De la persona que no identificó dentro del perfil que necesitaba manejar POS. Entonces, ojo con ese tipo de detalles. Lo primero es ejecutar las tareas. También tener interdependencia con otras tareas, ¿verdad? Es lo que lo hablábamos la vez pasada en la evolución de los puestos de trabajo. Ya no solo es la cajera que va a cobrar, sino que también va a impulsar ventas. Tiene que también facilidad de palabra, tiene que verse de manera una buena actitud, etcétera. También interdependencia con otras personas. ¿Qué significa eso? Que ya no solo es la niña que cobra, que hace impulsación de productos, sino que también tiene buenas relaciones interpersonales con otras personas, con sus clientes, con sus compañeros de trabajo, etcétera. Y con otras áreas, entonces ya no solo es caja, que es parte de administración generalmente, sino que también tiene relación con producción, tiene relación con ventas, etcétera. Ahí es donde que se mira las características que podemos identificar. Entonces, ¿cuáles son esas bases de selección de personal? En primer lugar, tenemos que tener el descriptor y análisis de puestos bien definido. ¿Se acuerdan lo que hablábamos en las primeras semanas? Hay empresas que ni siquiera tienen descripciones de puestos, ni peor perfil. Y ahí es donde que el problema de recursos humanos, cuando el jefe le dice, mire, búsqueme una muchacha que me venda. Ah, perfecto. Ustedes, recursos humanos, tiene una idea y el jefe tiene otra. Y le manda 15 candidatos y el jefe dice, no, no me sirve ni uno. Entonces, recursos humanos tiene que irse a sentar con ese jefe y hacer ahí una mini descripción de puestos. ¿Qué ocupa? Que sepa esto, que maneje Excel, que presente reportes, que trabaje solo fines de semana. Ah, perfecto. Entonces, son detalles importantes porque si yo no pregunto, yo no le digo a la persona que solo va a trabajar fines de semana, ¿y qué tal si esa persona, por ejemplo, es adventista o es una persona que no puede trabajar fin de semana, etcétera, etcétera? Entonces, la metemos y de entrada la persona ya falla. ¿Y qué pasó? No, es que yo soy adventista, yo no trabajo los sábados. ¿Cómo? Pero es que usted solo iba a trabajar de jueves a domingo. Sí, pero yo no puedo el sábado. Dios santo. ¿De quién fue el problema? ¿De quién fue el problema? Entonces, esos detalles son fundamentales. O la persona entra y ni sabe, no tiene ni idea de lo que tiene que hacer. No sabe que tiene que presentar reportes, no sabe que tiene que participar en cierre, no sabe de que tiene que meterse en la botarga
¿verdad? De meterse ahí. Si alguien sabe qué es la botarga, ves los pichinguitos, esos, los personajes. Imagínense, no, ya la había. O el ejemplo que yo siempre pongo de Pizza Hut, ¿no? O de Dennis, que tienen que ir a cantar la Macarena o que tienen que ir a bailar ahí la sopa de caracol y para celebrar el cumpleaños al cliente, pero no, yo no me gusta eso, yo no quiero ser el ridículo, papita, pero él no es parte de nuestra cultura. Pero a mí nadie me dijo que yo tenía que, es parte del proceso de selección. La gente tiene que meterse en nuestra cultura. Por ejemplo, el famoso caso de Sam Walton, de Walmart. Él todos los días, mientras fue el CEO de Walmart, todos los días a las 6 de la mañana ponía a gritar a su gente, somos Walmart, somos los mejores, somos número uno. Y lo tenían que hacer a las 6 de la mañana. Era parte de su cultura organizacional. Entonces, investigación de mercado, cómo evalúa, cómo se va creciendo, las técnicas de incidentes críticos de recursos humanos y la hipótesis de trabajo que básicamente cómo recursos humanos va actualizando el puesto de trabajo. Entonces, para esto se tiene que tener una descripción de puesto, hacer entrevistas, las pruebas de conocimientos, muy importante, por ejemplo, lo que les decía, el cajera, si sabe utilizar la caja, si sabe utilizar el software, si sabe utilizar POS, esas son sus pruebas de conocimiento. Por ejemplo, van a contratar un asistente administrativo que va a trabajar en el área contable, pues por lo menos el recurso humano lo entrevista, le hace el proceso de selección y lo manda a hacer una evaluación con el de administración para que a ver si sabe utilizar el programa, el paquete contable, o si se va a contratar un diseñador gráfico. Vaya, regrese el martes que va a tener una prueba con el diseñador gráfico. Si sabe hacerlo, porque yo el currículum puedo decir que fui diseñador gráfico de la NASA, diseñé el Apolo 14. Posiblemente no lo sé, pero entonces, ¿cómo lo voy a saber? Haciendo una prueba. Me convocan a hacer una prueba de conocimientos. Después vienen las pruebas psicológicas o las pruebas psicométricas, como queramos decirle, y dentro de esas están las pruebas de personalidad o las técnicas de simulación. A veces esas técnicas, las más usadas en Honduras, pues es lo que se llama el Assessment Center, ¿verdad? Que son técnicas de simulación para escoger a los mejores. Recuerden, estimados, nos van a contratar por nuestras habilidades duras y nos van a despedir por nuestras habilidades blandas. ¿Qué son las habilidades duras? Pues son todas las habilidades, conocimientos que tenemos. Nuestras habilidades blandas son generalmente las habilidades de relaciones interpersonales, las de relaciones humanas, mis habilidades para relacionarme con otros. La mayoría de las empresas, por lo tanto, definen algo que se llama mapas de competencias. ¿Para qué? Para saber, esa es como la brújula de las organizaciones para saber hacia dónde van. ¿Qué competencias quieren de su gente? ¿Qué conocimientos? ¿Qué juicios? ¿Qué actitudes? ¿Qué intereses tiene que tener su gente? Son un parámetro para definir. Las competencias son muy importantes para definir a la gente que vamos a contratar. Hay una historia con respecto al tema de las competencias. Si ustedes se fijan, la palabra competencia pues, se puede aplicar hasta en juegos, ¿verdad? Competir, si así se utilizaba. Por ejemplo, en el siglo XV, competir significaba pelear. Eran los caballeros ahí que andaban tratando de competir por las damiselas, ¿no? Esa era una competencia, pero después las competencias se empezaron a utilizar en procesos educativos, en procesos pedagógicos, y ya no solo era una competencia para lograr trofeos, sino para lograr cosas dentro de los trabajos o dentro del marco donde se desarrollaban las personas. Entonces ya no solo era competir por un trofeo, sino que era un comportamiento. La persona empezó a ver que era competente en determinadas cosas. Si ese caballero lograba ganar muchos trofeos, muchas competencias, era un competente, era una persona competente, pero si no, era incompetente. Entonces, se empezó a ver que las competencias podían tener 4 elementos fundamentales: conocimientos, habilidades, actitudes, intereses. Esas 4 cosas es lo que convierte a una persona a ser competente. Entonces, aquí hay una pregunta que yo les quiero decir. Si usted instala un negocio, ¿qué habilidades generales desearía de su gente? Por lo menos una. A ver, licenciada Ana,
Está por ahí la licenciada Ana. ¿Qué habilidad, una habilidad que usted desearía que su gente tenga al momento que usted ponga un negocio? A ver, Ana, licenciada Ana. Pues que ¿Qué tenga habilidad? facilidad de palabra, que tenga fluidez de palabra. Muy bien, Eso es excelente. negocio, sí. Excelente. Capacidad de convencimiento, negociación también. Perfecto. Imagínense, ahí ya me dio más de lo que le pedí. Habilidad de relación con los demás, facilidad de expresión y al mismo tiempo facilidad de expresar, convencer a clientes. Miren qué importantes son esas habilidades hoy día. Muy importante. Entonces, esas, piensen ustedes. Recuerden de que lo que estoy tratando de impregnarles con esto es no solo lo que ustedes están haciendo en su trabajo actual, sino cómo esto lo pueden implementar en un futuro negocio que puedan tener con la gente que vayan a contratar, ¿verdad? No solo, insisto, no solo es de decir, híjole, soy una MIPYME y no puedo pagar un buen salario y por eso contrata a quien sea. No cometan ese error. No contraten por la persona que le acepta el poco salario, sino hasta para eso tienen que de alguna manera hacer una buena selección. ¿Cómo podemos formar competencias? Dos fuentes de las competencias. Por ejemplo, ¿cuánto me vale esa competencia como empresa? ¿Cuánto le vale a la persona esa competencia? Esas son dos fuentes importantes. ¿Qué influencias pueden tener esas competencias? La familia, la educación, los grupos sociales, la comunidad. Recuerdan de que generalmente digo que nosotros somos el cúmulo de varias cosas, que somos seres psico-biosociales espirituales. Imagínense, psico-biosociales espirituales. Media rara la palabra, ¿verdad? Pero eso es lo que somos. Somos influencia de esas cuatro cosas. Y agregué espirituales porque ya lo dice Daniel Howard Gardner en las inteligencias múltiples. Hay un libro que si no lo tienes, con gusto se lo comparto. Howard Gardner menciona que hay varias inteligencias y por eso se llama su teoría inteligencias múltiples. Y la última que agregó, la inteligencia espiritual. Imagínense. Por ahí hay otro psicólogo famoso que se llama Víctor Frank, ¿verdad? Que escribió ese librazo de El hombre busca el sentido y le agrega el elemento espiritual también. Entonces, nosotros somos el cúmulo de nuestra genética, ¿verdad? No es lo que heredaron nuestros padres, lo que nos generaron nuestros abuelos, nuestros ancestros. Esa es nuestra genética, nuestra herencia, nuestra parte psicológica, nuestra personalidad, lo que somos como personas. Y la parte social, con quién crecí, en qué escuela fui, a qué escuela fui, cuáles fueron mis contactos, en la universidad, cuáles fueron mis contactos. Por ahí hay una famosa teoría que en algún instante se la voy a compartir que se llama el efecto Mateo. No sé si lo han oído escuchar. ¿Alguien ha escuchado el efecto Mateo? Ok, por ahí se los voy a compartir. El efecto Mateo dice, es basado en, en el libro de la Biblia de Mateo, que en la parábola de los talentos. Esta teoría que se hizo en 1900, en los años 60, 68 más o menos, empieza la parábola de los talentos dice de que a quien lo use más, su talento, se le dé más. Y al que no lo use, ese talento se le quite. ¡Wow! ¿Y saben qué, estimados? Bien interesantes. Hay mucha gente, ¿por qué? Porque recuerden lo que dice la parábola, que muchas personas a uno le dieron 5, a otro 3, a otro, el de 5 lo duplicó, el otro lo duplicó también y el otro lo guardó. Entonces, que según en Jesús, en esa parábola, lo que hizo que al quien lo guardó, se lo quitó y se lo dio al que tenía más. Esa teoría o ese concepto de efecto Mateo, a partir de ese tiempo, de los años 60, la palabra talento hacia atrás se utilizaba en temas económicos. De hecho, en el tiempo de Jesús, el talento era básicamente una moneda, dinero. O sea, es decir, de 1960 hacia atrás, si alguien hablaba de talento, era dinero. Pero a partir de esa teoría,
el talento se empezó a ver, el concepto de talento se empezó a ver como una competencia. Miren qué interesante. Bueno, esa es una cuestión que por ahí se la voy a platicar despuesito, pues no me quiero meter en ese rollo. Pero miren qué importante es nuestras influencias. Esa teoría del efecto del talento dice que el tipo que tiene más dinero es el que va a tener mejor educación, el que va a tener mejores contactos, el que va a tener más chances para desarrollar su riqueza, y dice que el que tiene menos va a estar bien limitado. ¿Ah? Ahí se los dejo. Como les digo, esa es una teoría bien interesante, bien interesante. Pero a mí me suena, porque si ustedes se fijan, yo, por ejemplo, he conocido gente acá, por ejemplo, si no lo saben, chicos de la Inter aquí en San Pedro Sula, ya a los 14 años están recibiendo capacitación de oratoria, de liderazgo, a los 14 años. Nuestros chicos normales, de clase media hacia abajo, la palabra liderazgo creo que la empiezan a escuchar como a los 25 años. ¿Se imaginan este chico de 14 años, cuando tenga 25 años, que todos esos años le estuvieron hablando de liderazgo, de relaciones, de hacer negocios, de negociar, de hacer esto, hacer lo otro? Cuando tenga 25 años va a ser un CEO. Así de sencillo. Conozco, y lo puedo decir aquí, a un famoso dueño de negocios aquí en San Pedro Sula que se llama Rachid Malouf, hijo, que el tipo estudió en Estados Unidos, y cuando él salía de Spring Break, sus vacaciones de universidad, se venía a Honduras y el papá lo ponía a trabajar en Wendy's, porque ellos son obviamente Corporación Lady Lee, y parte del grupo tienen la franquicia. En aquel momento tenían Applebee's y tenían Wendy's. Entonces el tipo venía, no de gerente, lo ponían a hacer hamburguesas, lo ponían a hacer papas fritas, pero el tipo sabía de costos, sabía de cómo hacer una hamburguesa. Entonces ya después nadie lo engañaba. Cuando vino de Estados Unidos, el papá dijo: ¿sabe qué, hijo? Yo me retiro, papito, vos a partir de la fecha sos el nuevo presidente de Corporación Lady Lee. Para no cansarle la historia, conmigo estuvo negociando 200 lempiras, 40 minutos. Así de sencillo, suena de chiste, ¿verdad? Suena de chiste. 40 minutos negociando 200 lempiras. Yo le decía: oíme, Rachid, pero no quiero pensar cuando estés negociando millones en Lady Lee. Imagínense. Entonces, ¿por qué les pongo este ejemplo? Porque muchas veces tenemos que encontrar empleados bien complicados con su formación, con sus pensamientos, y que de alguna manera nosotros queramos que sean competentes. Tenemos que estar pensando que, recuerden lo que dice, lo que buscamos aquí en este certificado: alinear los procesos de recursos humanos con los procesos organizacionales. Ajá, y si yo le empiezo a decir a un empleado que toda su vida ha recibido ideas de que la empresa es mala, que la empresa es explotadora, que los jefes son malos, que así como salen los TikTok ahora, el 80% de los TikTok que hablan acerca de trabajo es: no llegues temprano, que la empresa es explotadora, que los jefes son unos idiotas, que el de recursos humanos no te quiere, que lo que busca es explotarte. El 80%, yo se lo digo, yo cada cuestión, a mí me gusta meterme mucho a eso de TikTok, y, y le doy mucho like eh, a muchos TikTokeros que hasta lo hacen bonito, hasta salen, ¿cómo se llama? Representando ahí como una mini obra, ¿no? En un minuto. Wow, digo yo, qué tipos más inteligentes, y qué creatividad, pero para lo malo, porque obviamente el mensaje que le manda a nuestra gente, que son nuestros empleados, es: no des tu mía extra, anda buscando empleo en otro lado, no le des tu espalda a la empresa, no seas leal. Esos son los mensajes que mandan en TikTok. Es triste. Entonces, ahí es donde que recursos humanos, ¿cómo va a poder alinear? Por eso es un desafío.
¿Cómo puede alinear este pensamiento de estas personas, de estos chicos, con con el pensamiento organizacional? Entonces, ese es un reto. Entonces, al poder alinear eso, entonces, que son las características innatas o actitudes que traen los empleados, que traen los candidatos, con las características que necesitamos que tenga dentro de la organización. ¿Eso qué me va a dar? Una persona que me va a llegar a dar resultados a la organización. Las competencias, y esto es más amplio, obviamente, pero muchas empresas trabajan esas competencias para hacer su plan de trabajo, su plan de capacitación. Por ejemplo, Ficosa tiene 25 o 21, no recuerdo, 21 o 25 competencias que los empleados, por ejemplo, todos los empleados tienen que cubrir por lo menos 15. Todos, por ejemplo, todos tienen que servicio al cliente, relaciones esas son sus competencias. Y mandos medios, cumplir 3, 4, y alta gerencia, 3 otros 4. Entonces, quien tenga las 21 o 25 competencias ya es una persona que ha alcanzado niveles óptimos. Y las personas tienen que ir logrando esas competencias para ir escalando en la posición. En Banco Azteca fue, por ejemplo, uno de los primeros empresas que aplicó el e-learning. Antes de que viniera el COVID, Banco Azteca era, y Electra obviamente, eran los que empezaron a aplicar los famosos cursos virtuales, ¿verdad? Y les pagaban, por si no saben, o les pagan, no sé si en este momento, pero en aquel momento les daban un bono de capacitación. Si alcanzaban, por ejemplo, en el puesto, había un plan de capacitación virtual. Entonces, el cajero, en el plan del cajero, tenía 15 cursos virtuales. Si este cajero lograba los 15 cursos o 3 o 4, según la cantidad de tiempo, en 2 meses, 3 meses, le daban un bono de capacitación. Entonces, son procesos que hacen las empresas para poder hacer competentes a sus empleados. Miren qué competencias quieren los empleados o las empresas en la actualidad. Esto es la investigación que hizo Chavenato en Brasil, pero se aplica a nivel latinoamericano también. Miren, los empleados orientados a resultados. Recuerden lo que hablamos en las primeras sesiones. Las empresas son fundadas para obtener resultados, para obtener ganancias. Entonces necesitan empleados que den resultados, que logren metas, que logren objetivos. También para trabajar en equipo, capacidad para trabajo en equipo. Si ese empleado tiene problemas de relaciones interpersonales, va a ser complicado que pueda trabajar en equipo. Y eso es uno de los retos que tenemos educacionales en nuestro país. Que tenga liderazgo, ¿verdad? No importa el puesto. La persona puede ser líder aunque no tenga autoridad. Y muchas empresas requieren de personas que tengan liderazgo. Relaciones interpersonales, miren qué importante. Pensamiento sistémico, visión de todo, visión del todo, ¿verdad? Que esa es una de las características o habilidades que también se pide mucho. Capacidad de comunicarse, lo que decía la licenciada por ahí. Ella decía que la forma de comunicarse con otros, comunicarse con poder comunicar el negocio, que pueda relacionarse con otros, pues esa es la capacidad de comunicación. El espíritu emprendedor, porque recuerden que el emprendimiento no solo puede ser en un negocio personal, sino que también dentro de la organización. Al tener un espíritu emprendedor me permite a mí poder hacer otros negocios, innovar dentro de la organización, crear. En las empresas multinacionales, por ejemplo, a los gerentes de mercadeo, aparte de su trabajo, les piden que por lo menos al año tienen que sacar un producto de innovación. De hecho, el departamento de innovación es uno de los departamentos que muchas empresas multinacionales, inclusive algunas nacionales, se están creando, porque necesitan sacar productos año con año. Las panaderías, por ejemplo, tienen que sacar nuevos productos. Ya el cliente dice, la misma baleada de siempre, el mismo pancito de mantequilla de siempre, ¿no? Y no hay alguna novedad, algo nuevo, ¿verdad? Entonces, muchas empresas están apuntándole a la innovación, productos nuevos, que el cliente se aburre, el cliente dice, hey, ¿para qué voy a ir a esa tienda si siempre ya se tiene lo mismo?
Entonces, la innovación es muy importante. Capacidad de negociación, tanto con clientes internos como con clientes externos. Capacidad para atraer y retener colaboradores. Miren, qué importante. Lo de innovación que hablábamos. Capacidad para ver tendencias. Eso es lo que se llama benchmarking. La multifuncionalidad. Esto es criticado mucho en el TikTok, lo critican así, que tenés que saber de un montón de cosas. Es que te van a explotar, papayito. ¿Y qué importa que me exploten? Lo importante es vencer el sistema, estimados. Es vencer el sistema. Por ejemplo, un chico de 18, 19 años que le estén enseñando, que la empresa le esté enseñando a hacer un montón de cosas, esa es una maestría gratis. Cuando esa persona tenga 25, 26 años, va a saber un montón de cosas. Claro, así como un viejito como yo, que me digan, a hacer un montón de cosas, a brincar, a meterte en la botarga, a meterte en esta, claro, ya se me complica un poquito, pero un muchacho que tiene el cerebro nuevecito, déjese explotar, suena raro, perdón, quizás no es la palabra adecuada, pero eso es vencer el sistema. Cuando se vaya, se va como empleado del conocimiento porque sabe un montón de cosas. Estuvo en expedición, estuvo en distribución, estuvo en ventas, estuvo en producción y sabe un montón de cosas. Pero no, no, la empresa me explota. ¿Y qué? ¿A qué va a su casa? ¿A ver Netflix? ¿A jugar billar? ¿A jugar pelota? Claro, yo soy partidario el equilibrio vida-trabajo, pero entre más conocimiento tengo de un negocio, voy al siguiente nivel. Voy al siguiente nivel. Eso es lo que yo le llamo picar piedra un tiempo. Cuando tengo la oportunidad de hablar con jóvenes, les digo, piquen piedra un tiempo, agarren experiencia, conozcan cosas, métanse, lleguen a ofrecer, porque es parte del reclutamiento y selección. Cuando llegan las personas a las entrevistas, llegan a pedir. No, yo les digo, lleguen a ofrecer. ¿Sabe qué? Contráteme, pruébeme. Si quiere, vengo mañana. No me pague. Si es una empresa multinacional, estimado, no, por supuesto que le van a tener que pagar. Es casi imposible que lo metan y no le paguen por temas legales. Entonces, lleguen a ofrecer, no a pedir. ¿Qué técnicas de selección podemos aplicar? La entrevista, las pruebas de conocimiento, las pruebas psicométricas, que obviamente tienen que ver con temas actitudinales, temas de personalidad y las de simulación, como hablamos hace un momento. La entrevista para mí es el 80% del proceso de selección. Si no se hace una entrevista adecuada, las entrevistas han evolucionado, ahora se llama entrevista por competencia, pero para mí, en una entrevista, yo puedo saber si la persona, en primer lugar, cubre mi perfil, está dentro de la descripción de puestos y si cubre lo que yo necesito como jefe. Así de sencillo. No, pero algunos jefes, lastimosamente, se creen expertos y preguntas que les hacen es, ¿qué equipo de fútbol sos? Y dependiendo de la respuesta que dé, lo contratan. Entonces, no, eso no es una entrevista adecuada. Entonces, tiene que ser según el puesto, qué harías en esto, qué harías lo otro. Por eso que yo les decía, parte de las habilidades directivas es hacer entrevistas. Imagínense, qué importante la entrevista de trabajo. Entonces, algunas ventajas. Permite el contacto frente a frente con el candidato, permite interacción directa, se enfoca en el candidato, se permite evaluar al candidato, el comportamiento y reacciones. Contras es muy subjetiva, estoy de acuerdo, porque va a depender de mi opinión y posiblemente qué tal si el empleado llegó un poquito tarde o ahí está la famosa escena de Will Smith en la película En busca de la felicidad que lo habían metido preso y llegó directamente a la entrevista mal vestido, todo manchado, etcétera. Pero eso va a depender mucho también del candidato, de cómo pueda decir las cosas, cómo se pueda vender dentro de la entrevista. Hay muchos candidatos que dicen, ya he ido a 35 entrevistas de trabajo, pero porque lo hizo mal, porque lo primero que pregunta, ¿y aquí cuál es el horario? ¿Y aquí cuánto voy a ganar? Sí está bien, es bueno preguntar eso, pero en momentos adecuados del proceso de entrevista. Que a veces el candidato no siempre sale bien en la entrevista, dificulta comparar con otros candidatos, exige entrenamiento al entrevistador. Esa es la entrevista. Es muy importante verlo.
me da mucho gusto saludarte y hoy en esta serie de videotips en el tema de entrevista quiero abordar una que es muy importante y que ahorita está como de moda, pero no nada más por la moda la debemos de utilizar, tenemos que entender la utilidad de este tipo de entrevista y estoy hablando de la entrevista por competencias. Este tipo de entrevista nace de la necesidad de hacer menos costosos los procesos de selección, es decir, para que una vez que yo tengo identificadas las competencias que busco en la vacante, pueda direccionar mis esfuerzos de entrevista a solamente aquellos candidatos que cumplen esas competencias y no abrirla, como muchos le hacen, a mucha gente que al final no tiene las competencias que la vacante o el puesto requieren. La ventaja de este tipo de entrevistas es que puede ser aplicada por un especialista o por uno no tan especialista, siempre y cuando tenga la estructura y el formato que le va a permitir hacer las preguntas correctas. La entrevista por competencias permite evaluar a un candidato especialmente por sus competencias. Si hacemos eso, independientemente de los estudios o lo que haya puesto en el currículum, vamos a tener una mayor certeza de escoger al mejor candidato. Para aplicarla hay una serie de pasos que tú debes de tomar en cuenta. Y el primero es que como empresa debes establecer un modelo de competencias en base a los puestos claves de tu organización. Una vez que ya tienes establecido este modelo de competencias, lo que sigue es hacer un diccionario de preguntas para en base a cada competencia tú tengas ciertas preguntas ya claves y poderosas que te ayuden a sacar la información del candidato. También es muy importante crear una guía de entrevista por competencias porque no todo mundo va a tener la habilidad o la pericia de hacer este tipo de entrevistas. Si tú haces esta guía vas a poder subir la profesionalización de la diferente gente que está en el área de reclutamiento y todos juntos van a poder hacer un mejor trabajo. Y también algo muy padre que me gusta de tener esta guía de entrevista por competencias organizacional es que también vamos poniendo un estándar de entrevista para que todos vayamos interrogando lo que es importante para la organización. Un punto es el tiempo. Una entrevista por competencias debe durar aproximadamente 30 minutos, no más, porque también luego cansa al candidato. Por eso tú tienes que hacer un trabajo previo para seleccionar cuál es la vacante, qué competencias requiere y en base a las competencias que requiere de tu diccionario de preguntas, escoger las preguntas que te dan información sobre esa competencia y listo, te vas a hacer la entrevista. Algo muy importante es que no debe de parecer un interrogatorio porque luego asustas a los candidatos y se ponen todos nerviosos. O sea, debe de parecer un diálogo ameno donde tú sí desde el inicio pongas el rapport o el objetivo muy claro de qué es lo que estás buscando en esa entrevista y le puedes decir de manera honesta, mira, en esta parte de la entrevista quiero abordar un poco el tema de las competencias que tú tienes basado en la vacante que yo tengo. Esto nos va a ayudar a ambos para que una vez que termine este proceso, pues yo te pueda decir si cubriste las competencias y también si así lo decides, te puede ayudar una retroalimentación. Esto es lo que hace un profesional de reclutamiento. O sea, no tienes que hacer todo, pero si quieres ser un profesional, siempre al final debe de haber una retroalimentación de cierre con ese candidato para decirle en qué falló. ¿Para qué? Para ayudarlo a crecer y también como devolver un poquito el interés que tuvo en nuestra empresa. Ahora, es muy importante que esta entrevista no parezca un interrogatorio y tú te veas así como un detective. Tú como entrevistador tienes que desarrollar mucha empatía, debes de conocer tu trabajo, debes de tener conocimiento del puesto, no nada más en el descriptivo, tienes que ir a las áreas de trabajo y ver cómo se desenvuelve el personal para que entonces con todos estos datos en tu mente tú puedas tener una charla fluida, que es una entrevista, pero al final es un diálogo que te va a permitir obtener información súper valiosa de esos posibles candidatos a ocupar las vacantes. Te invito a que sigas viendo toda esta serie de videos que están hechos para ti y recuerda que con el sistema de recursos humanos... Ok, entonces eso es la entrevista por competencias. Muy importante lo que decía el video es que debemos de saber qué estamos haciendo, pero hay cosas también que no debemos de hacer. Ah, ok, perdón. Señorita. Sí, voy. Hola, ¿qué tal? Vaya día, ¿no?
con tanta gente contándole su vida. Oiga, ¿puedo tutearle? Es que a mí siempre me han dicho que tengo que ser súper natural y súper yo misma en las entrevistas de trabajo. Pero claro, teniendo que hablarle de usted, pues me cuesta. ¿Puede tutearme? Ah, vale. De acuerdo, señor. Gracias a ti. Mamá, que ahora no puedo. ¿No te dije que tenía la entrevista? Pues bien, digo yo. Mi madre, que dice que como voy. Bien, ¿no? A ver, me echaron. Pero porque los jefes son así. Yo trabajo muy bien. Mi punto de vista puede ser. Pero es la verdad. Se me acabó el contrato. ¿Alguna idea de por qué no le renovaron? No. No fui más y ya está. Yo es que tengo lo que se llama espíritu emprendedor, ¿sabe? A mí nadie me echa y normalmente quieren renovarme. Pero es que yo no aguanto en el mismo sitio nada. Pero aquí va a ser otro rollo. Si no, ya lo verá. Este sitio... Bueno, de profesional llevo muchos años. Un montón. Al principio sin cobrar, pero yo diría que un montón de años. De ahí hay... Yes. Pues porque instituto es medio alto. Es que si me habla así de rápido, así me cuesta. Ponga que no, ya está. Ponga no, inglés no habla. Se supone que sí. A ver, otra vez. What would you love about this job? Bueno, lo vamos a dejar ahí. Casi estamos con el tiempo terminado, pero quería hablar un poquito de esta parte de las pruebas psicométricas y que esta es ya nuestra parte final. Las pruebas psicométricas, estimados, son un punto importante dentro del proceso de selección. En la actualidad, pues creo yo, y esa es mi opinión, con todo respeto a mis colegas de recursos humanos, se van a lo más fácil. Y creo que bueno, porque es parte de sus procesos que tienen que hacerse rápido, pero eh, que es tener software de alguna manera masivos en los cuales pues las personas les mandan un link y eso, por cuestiones de rapidez y por cuestiones de hacer más práctico el proceso, pues yo creo que está bien. El problema de estos software o de estas pruebas es que solo miden ciertas cosas, no es una batería de pruebas, ¿verdad? Quizás soy psicólogo old fashion, ¿verdad? En la cual a mí me enseñaron que es interesante o lo ideal es aplicar una batería de pruebas que midan varias cosas al mismo tiempo. Y a veces, básicamente lo que hacen estas pruebas es solo medir una parte del proceso psicológico de la persona. Y ahí es donde que fallamos. Entonces, por ejemplo, ¿qué pruebas más usadas en nuestro país? Una prueba que es muy buena, bueno, además de las pruebas masivas, que por ejemplo hay una famosa que se llama Human Self, que es muy buena, ¿verdad? Pero que mide una parte, la parte de honestidad, que muchos, que realmente solo por eso lo contratan, y eso es bueno. Pero, ¿y qué pasa con otros elementos psicológicos? ¿Qué pasa con su personalidad? ¿Qué pasa con sus aptitudes? En algunas empresas solo contratan a esa persona por el tema de que si no ha robado o no, pero el tema de actitud no les interesa mucho porque la prueba no lo mide. O si lo mide de manera somera. De Wonderly, que es una prueba de inteligencia, es una prueba integral que es muy interesante y que me parece una de las más completas. Está el 9PF, que es un condensado de la famosa prueba 16PF, que mide el tema de la personalidad. La prueba 16PF como tal, pero insisto, solo mide personalidad, no mide inteligencia, no mide otra cosa. Las famosas pruebas industriales de Venezuela, que básicamente lo que miden son actitudes, habilidades, no inteligencia. Hay una prueba que se llama MOS, que mide supervisión y relaciones interpersonales, relaciones humanas. Muy buena la prueba. Hay otra prueba que se llama DISC, ¿verdad? Que es básicamente medir el comportamiento
Medir a la persona su perfil versus el perfil del puesto. También muy bueno y te mide elementos de personalidad. El polígrafo, aquí en Honduras, el polígrafo es hay mucha tela que cortar con eso. Pero en primer lugar, es una prueba tremendamente subjetiva, porque quien lo aplica tiene que ser un experto. Por alguna razón, las empresas creen que porque la persona que las aplica ha sido ex militar, es porque creen que es experto. No, básicamente es una prueba súper subjetiva y que depende mucho del estado fisiológico de la persona y también del entrevistador. Entonces, yo en lo personal, el polígrafo, eh, no sé, lo pongo porque se aplica mucho en el país, pero es muy subjetivo, muy subjetiva. Una persona que anda con una situación de nivel de estrés y le dice y le hacen la pregunta, ¿usted ha robado? La persona contesta que no y en el polígrafo va a salir que sí. Entonces el experto dice mintió y por lo tanto está descartado. Entonces, el problema del polígrafo es que es muy subjetivo. Otra prueba famosa es el test Cleaver, ¿verdad? Que también es una prueba que se aplica mucho y que para mí es una prueba muy, muy importante. La prueba de inteligencia, esta prueba es, para mí, esta prueba Purdue, es una prueba que si a mí me preguntan, yo la aplicaría siempre. ¿Por qué? Porque es la única prueba de inteligencia que fue validada en Honduras. ¿Qué significa eso? Que la mayoría de estas pruebas, recuerden que para hacer pruebas psicométricas tienen que tener validez y confiabilidad. Si no tiene validez y confiabilidad, no es una prueba que sea válida, valga la redundancia. Pues esta prueba Purdue, ¿verdad? Ha sido una de creo yo que es la única, si no es así, pues que alguien me corrija, que fue validada y que tiene confiabilidad en Honduras. ¿Por qué se los digo? Porque esa es una prueba que se hizo, que se aplicó en Tegucigalpa, en la Facultad de Psicología. ¿Verdad? Entonces, y es una prueba buenísima, es una prueba fácil de aplicar y lo que mide es nivel de inteligencia y está validada y tiene confiabilidad en Honduras. Entonces, es una prueba que yo aconsejo aplicar. Está la famosa prueba, la famosa prueba israelita de Amitai, que muchas empresas la aplican. Es una prueba muy buena que mide integridad y honestidad, ¿verdad? Pero insisto, solo mide eso, ¿verdad? Y mide algunas cosas de inteligencia y personalidad, pero básicamente para eso lo aplican. Hay otra que se llama Compitea, la Thomas, Integridad, RP30, etcétera, pero básicamente esas son las pruebas que más se utilizan. Entonces, ¿por qué es importante incorporar talento para la empresa? En primer lugar, nos ayuda a que la colocación de la gente sea basada en talentos, que la gente que metamos en la empresa es porque es gente talentosa y obviamente se acoplan más rápido, tienen mayor satisfacción, quieren dar resultados más rápidos, etcétera. También, obviamente, al dar resultados más rápidos, las personas obviamente van a conseguir mejores recompensas, van a alcanzar resultados, van a estar más motivados, su evaluación va a ser muy buena, etcétera. Por lo tanto, mayor satisfacción. Los procesos de desarrollo de talento, es decir, una persona que es talentosa quiere estarse formando, quiere estar haciendo las cosas con satisfacción, con menos tiempo, por lo tanto va a haber menos costo, va a haber menos errores, va a haber menos reprocesos, etcétera. Y al mismo tiempo, al que estas personas están recompensadas bien, hay menos errores, mejora el clima, obviamente hay una mayor retención de talentos. La gente se adapta más rápido, mayor fidelidad, mejor el clima y mejor satisfacción. El proceso de selección debería de empezar con una requisición de personal, ¿verdad? Y que la requisición de personal lo que me dice es que hay una vacante que hay que cubrir y por ahí empiezo el proceso en la cual la gente llena solicitudes de empleo, se hacen entrevistas iniciales, pruebas y entrevistas, exámenes médicos que se aplican a algunas empresas y la decisión final, ¿verdad? Entonces, eso quería terminar el día de hoy con el proceso de reclutamiento y selección. Sé que
¿cómo se llama? Por ahí vamos a terminar la próxima semana. La próxima semana vamos a, a platicar dos puntos importantes, que es la evaluación de desempeño y el proceso del régimen disciplinario en el país. Así que sí les ruego de que puedan pensar preguntas de esos temas. Ya algunos de ustedes ya me mandan directamente las preguntas legales laborales. Con algunos hemos tenido oportunidad de ayudarles, de apoyarles en esos procesos. Pero la otra semana que vamos a platicar eso, pues si hay preguntas, consultas, pues ya las pueden ir pensando. Así que la actividad de hoy, pues me pasé 5 minutos, eh, pero ha sido muy interesante. Quería terminar ese proceso de reclutamiento y selección porque es parte de estos procesos importantes de recursos humanos. No sé si alguien tiene alguna duda, alguna consulta para finalizar. No sé si alguien tiene alguna duda, consulta. A ver, ¿nadie? Bueno, entonces, si nadie tiene dudas, consultas, pues estoy dando por terminada nuestra sesión de hoy. Eh, Como dije, ya el tiempo se nos ha ido rápido, ya la otra semana, imagínense, es nuestra última sesión, pero yo estoy muy satisfecho, muy contento con lo que hemos ido avanzando y espero que ustedes estén igual. Por lo demás, les deseo un fin de semana bendecido, bendigo sus vidas, la obra de sus manos y que todo esté bien y que estemos ahí todos bien para la otra semana. Cuídense. Un placer. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.